Buenas noches y bienvenidos al programa número 131 de su programa de Misterio Cruda Realidad. Hoy día tenemos un interesante tema y me va a disculpar la voz, el físico, pero es que estamos haciendo un periplo muy importante con la plataforma tecnológica y hace apenas una hora y media acabamos de llegar de Chancay. Está realmente agotado, pero este programa a mí me gusta mucho hacerlo con ustedes, así que sin más preámbulos, vámonos a ver. El tema de hoy es, y van a disculpar que ni siquiera he podido cambiar el episodio, así que adelante ustedes lo hago, es el Chuyachaki. Y ahí está mi amigo Ricardo Manrique, que quiero darle la posta como que para ir soltando algo. ¿Sabes algo del Chuyachaki, Ricardo? No, nada, nada. Nada. Primera vez que lo escucho. Ya, entonces vamos a verlo juntos porque yo tampoco. Bueno, el Chuyachaki yo lo hice la semana pasada viendo que venía pues todo este tema de los diferentes eventos donde hemos estado. Entonces vamos a ver. El Chuyachaki dice es una figura legendaria perteneciente a la mitología amazónica, especialmente difundida en los países de Perú, Brasil, Colombia y Venezuela. Su historia es particularmente prominente en la selva peruana. Se hace mucho énfasis a muchos casos en esa zona, específicamente en la selva peruana del lado oeste, específicamente en la región de Loreto, donde habita esta criatura y se describe como un ser travieso, misterioso, que habita en la densa vegetación de la selva y que puede hacer cosas muy tétricas o también puede hacer bromas. Así que para ir en contexto, veamos el siguiente video que casualmente no lo he no lo he adjuntado. ¿Cuál será? A ver. Acá está. Vamos a ver. El Chuyachaki y el gato diabólico. Yo era una de esas personas escépticas de lo paranormal o de la existencia de entes de los cuales la gente habla como mitos o leyendas, o de extrañas apariciones. Un amigo que trabajaba por la selva, en uno de sus viajes me invitó a acompañarlo a su trabajo. Él era un motosierrista. Se dedicaba a cortar madera, tablas y tablones en la selva de Madre de Dios. Me llevó a una de esas quebradas donde había bastantes árboles gruesos. Por allí tenía un campamento precario de madereros. Iba como un mes trabajando con mi amigo y habíamos despachado ya como 2 camiones de madera. Los domingos todos los madereros descansan. Por la mañana nos dedicamos a jugar partidos de fulbito. Ya por la tarde, después del deporte, nos fuimos a bañar al río. Serían eso de las 4 de la tarde. Después de bañarnos tomamos un poco de sol. Pero al recordar que necesitaba algunos listones para mi cuarto, decidí adentrarme en el monte, dejando a los demás en la orilla del río. El lugar estaba lleno de arbustos, no encontraba lo que necesitaba. Así que seguí adentrándome en el monte, en busca de la madera adecuada. Aunque el camino era medio borroso, pero era visible. Claro que encontraría lo que necesitaba en lugares donde muy poca gente haya llegado. Cuando habría caminado al menos por media hora, por fin encontré lo que buscaba, en la entreverada selva. Con la ayuda de un machete, pude obtener 2 pulcros listones. Sin darme cuenta, el tiempo había pasado ligeramente. Por la sombra de los árboles, se sentía oscurecer en el ambiente, pero todavía había luz, por lo que apuré mis pasos hacia el campamento maderero. Pero cuando regresaba en el mismo camino, me sorprendió un pequeño hombre parado, mirándome fijamente. Tenía las orejas puntiagudas
Lo que más resaltaba era su boca grande, labios gruesos y una nariz ñata. Son los únicos detalles que recuerdo. Estaba allí obstruyéndome el paso. Quedé paralizado, no tenía reacción. Sus ojos me plantaban una mirada furiosa. Como eran rojos, le daban un aire endemoniado. Por eso que el espanto estrujó todo mi cuerpo. Yo no sabía si defenderme o atacarlo. Aquella cosa era algo anormal. Habrían pasado un largo momento que parecían eternos, unos 3 minutos quizás, cuando aquel ser daba algunos pasos hacia mí. De pronto algo saltó del monte, parecido a un gato, pero del tamaño de un perro, quizás aún más grande. Este era aún más terrorífico que el enano que se puso en el camino. Este gato se ubicó al medio entre el hombrecillo y yo, pero cuando saltó tenía la cara hacia mí. Tenía los ojos fulgurantes. Con las pocas luces pude distinguir todos sus dientes en forma de colmillos y unos ojos aterradores. Pensé que entre los dos iban a atacarme, cuando el hombrecillo gruñó con una voz gutural. Es cuando recién la bestia, especie de gato diabólico, volteó hacia el otro ser que estaba a sus espaldas. Creo que no contaba que el hombrecillo estuviera allí. En aquel mismo instante, iniciaron a gruñirse terroríficamente. Se acercaron lentamente el uno al otro. Yo estaba helado de terror. Unos instantes se vieron cara a cara cruzando sus miradas. Gruñían como perros rabiosos. En un instante empezaron a atacarse violentamente, igual como cuando los perros pelean mordiéndose y golpeándose. Se ovillaron por el suelo sin soltarse. Por un rato dejaron libre el camino cuando entre el follaje seguían atacándose. Entonces no sé con qué fuerza o empujado por algo pude reanimarme corriendo por el camino. A medida que me alejaba seguía retumbando en la selva los gritos y gruñidos de los dos. Seguí corriendo con el terror que se me presenten delante mío. Llegué al río donde nos bañamos en la tarde, pero de un salto aparentemente crucé el río. Ya oscurecía. Seguí corriendo hasta llegar a los campamentos. Me arrojé a uno de los cuartos gritando de terror. No sé si fue por la carrera que me sobreexigí o por el tremendo susto que me llevé. Allí mismo me desmayé y ya no recordé nada. Cuando recobré la conciencia, estaban todos alrededor mío, sorprendidos y asustados. Había sangrado por la nariz. Entonces conté a los demás lo que me había sucedido. Uno de los trabajadores dijo: uno es el Chuyanchaki, pero del otro no escuché hablar. Entonces uno de más atrás aseguró que es la bestia diabólica, una especie de gato, dicen, que éste arranca el alma de los hombres para llevárselo a lo más oscuro del monte. Ese es peor que el Chuyanchaki. Amigo, tienes que hacerte curar, me dijo. ¿Hacerse curar en qué forma o de qué?, me preguntaba. Al día siguiente amanecí un tanto demacrado. Los días pasaron, pero mi salud empeoraba. Volví a la ciudad, allí enfermé aún más grave. Me fui enflaqueciendo. Me llevaban al hospital, pero los doctores no detectaban de qué estaba mal. No podían curarme. Me habían desahuciado. Entonces mi esposa contrató un chamán. Este miró en su coca y me dijo: tienes Sahara Uraña, que creo en quechua significa susto del diablo. Para curarte tenemos que ir donde te asustó el diablo, dijo el chamán. Fue así que tuvimos que volver a la selva. Allí el chamán hizo algunos rituales difíciles de entender. Yo estaba mal, una fiebre me consumía y tenía pesadillas. Nuevamente el gato diabólico me volvía a atacar. Allí era un pelele, por el cual tanto el Chuyanchaki y el gato diabólico jalaban a uno y otro lado mis restos. Es algo fuerte, muy fuerte, decía el chamán. En aquella pesadilla infernal perdí sentido. Algo me llevaba a unas profundidades oscuras. Iba colgado de mi pescuezo. Me sostenía unos filudos colmillos.
No tenía fuerzas, estaba abandonado. Solo escuchaba a lo lejos unos cantos selváticos. Pero 2 ojos de fuego conducían mis restos en la oscuridad, en la espesura de la selva, y ya no pude ver más. Un sol radiante entraba por la ventana cuando abrí los ojos. El chamán sentado al borde de la cama me sonreía. Anoche casi se me escapas de las manos. ¿Cómo has podido encontrarte con el chacal del demonio? Ese gato diabólico casi te lleva. Con mis cánticos sagrados pude recuperarte y hacer volver tu alma a tu cuerpo. Lo dijo con un aire místico. Pero efectivamente, la fiebre había cesado y sentí recuperar mis fuerzas. Volvimos a la ciudad. Allí terminé de recuperarme totalmente. Ahora ya no soy tan escéptico de estas cosas. Por ahí existen cosas sobrenaturales, difíciles a nuestra comprensión. Por eso que nunca más volví a la selva. Además, el chamán me dijo que no volviera. Pudiera que mis captores siguieran buscándome. Este ha sido un preámbulo de lo que es el Chuyachaki. Vamos a analizar a esta criatura ya de forma más detallada. Primero vamos a partir del origen y mitología. El Chuyachaki es considerado como un espíritu protector de la naturaleza. Es el encargado de custodiar los bosques y las criaturas que en ellos habitan. Se les atribuyen características humanoides, aunque su aspecto puede variar según las diferentes versiones de la leyenda. Se dice que puede cambiar de forma y adoptar la apariencia de personas conocidas o animales para confundir a los viajeros y aventureros, todo aquel que se adentra en la selva de forma individual. En cuanto al aspecto y atributos, su aspecto suele ser descrito como el de un hombre pequeño y de aspecto desaliñado, con pies volteados hacia atrás que le permiten moverse silenciosamente en la selva. Algunas versiones lo describen con un solo pie, lo que dificulta su rastreo. Además, se dice que tiene la capacidad de imitar las voces humanas y de generar ilusiones para extraviar a quienes se aventuran en la jungla. Veamos a ver una historia al respecto en el siguiente video. El Chuyachaki es un ser pequeño, tiene su chakra, un pedazo. Un día estaba lloviendo y quise sombrear en unas aletas grandes del árbol. Me fui a querer entrar, el Chuyachaki estaba ahí sentadito con su sombrero. Durante mis días de exploración en la selva amazónica he tenido la oportunidad de aprender mucho sobre la cultura local. He estado platicando con muchas personas, me comparten sus experiencias de vida y por supuesto que no podían faltar las leyendas tenebrosas. Este aspecto de las sociedades siempre me parece algo fascinante, cómo es que de verdad en casi todos lados que uno visite se va a encontrar con leyendas de miedo, leyendas de fantasmas, creencias ancestrales. A la gente simplemente le gusta hallarle una interpretación paranormal a ciertos hechos que suceden. Así que les voy a compartir algunas de las que más me han fascinado, de las que me han contado, de las que más se suelen escuchar, y también les voy a compartir algunos testimonios que he grabado de personas contándome sus experiencias en torno a estas leyendas, a estos mitos paranormales. Comencemos.
La leyenda del Chuyachaki es sin duda la más popular de la zona amazónica del Perú. Narra que el Chuyachaki es un ser misterioso que habita dentro de la selva. Se cree que es de tamaño pequeño, tal vez de 1,20 m de altura. Es muy pillo, es muy travieso y es muy tentador. La cualidad paranormal que tiene el Chuyachaki es que puede imitar la apariencia de la persona que desee, así como también es mitad humano y mitad animal. Su misión dentro de la selva es perder a los cazadores o a aquellos que piense que son una amenaza para la selva. El Chuyachaki es de cierta manera un cuidador de la naturaleza. Se dice que cuando estás solo el Chuyachaki te agarra, te ve directo a los ojos, imita cómo te ves y de esa manera engaña a tus acompañantes para guiarlos por un mal camino. Digamos que si el Chuyachaki ahorita me encontrara a mí solo, se aprendería cómo me muevo, cómo hablo yo y después pretendería ser yo para guiar a mis compañeros de viaje por un mal camino y perderlos dentro de la selva. Luis, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es por aquí el camino. Síganme. Fede, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Vente, es por acá. Vámonos. ¿Qué demonios era el Chuyachaki? Lo más curioso del Chuyachaki es que la mayoría de las personas que habitan la región de la selva amazónica aseguran haberlo visto, haberlo escuchado, haber tenido algún tipo de interacción con él. Sí, cuando yo estaba caminando en la selva, le vio un hombre que venía por la trocha, por donde nosotros fuimos por adelante y él venía hacia nosotros. Y ahí estaba viniendo una persona que nosotros creíamos que era una persona como nosotros, pero no era. Pero después se desapareció atrás de un árbol grande. Caminaba así, caminaba. Como que cojeaba. Sí, como que cojeaba, como si un lado era la pierna medio chica y el otro más grande. Les voy a contar una historia de mi hijo, que cuando él era niño, tenía 9 años, nosotros trabajábamos en la selva, sacando madera para la casa. Tumbado un árbol que tenía frutos, ha corrido al tronco donde estaba el fruto y le he encontrado a un muchachito nomás pequeño. Se da cuenta de sus piecitos, era normal, pero el hombre era chiquito y tenía su barba. Y entonces él dice, mi hermano se ha transformado, tenía barba. Y de ahí le llama a su hermano, no era su hermano, se había perdido. Y cuando tal era el Chuyachaki. Una vez yo me encontré con el Chuyachaki, he empezado a conversar con el Chuyachaki, ¿eh? Y entonces lo que me dijo él es qué cosa lo que quiero yo en la montaña. Entonces yo le pedí su riqueza de él, ¿eh? Entonces, si tú no me tengas miedo, sí me voy a presentar directamente, juntamente con usted, pero era una mujer, el Chuyachaki. Era en forma femenina. Sí, sí. La engañó el Chuyachaki y la llevó al monte. Sí, y me llamó de mi nombre, me llamó de mi nombre. Yo no le he hecho caso, no quería responderle. Yo sabía que me he escondido. Yo siempre soy una persona que siempre va para andando por los bosques cazando los animales. Y ahí siempre le escucho, pero nunca le veo. A veces me silba, a veces nos bicapea con a veces pedazos de tierra, pero mayormente no le puedo ver hasta ahora. Siempre le escucho, sí, a veces le escucho que suena, hace ruidos, a veces te llama de tu nombre, pero no lo conozco. El Chuyachaki es un ser pequeño. Tiene su chakra, un pedazo donde hay caimito, hay zapote. Un día estaba lloviendo y quise sombrear en unas aletas grandes del árbol. Me fui a querer entrar, el Chuyachaki estaba ahí sentadito con su sombrero. La leyenda del Chuyachaki llega a tal nivel que hay historias de la vida real de comunidades que se han juntado para buscar a una persona perdida en la selva. La más reciente, que de hecho es en una comunidad cercana de por aquí que se llama Puerto Miguel, cuenta de una mujer que juraba estar siguiendo a su esposo, pero su esposo fue realmente quien la perdió a ella. El esposo regresó a la comunidad y le reportó a todos, se me perdió, se fue. Entre todos fueron a buscarla, la encontraron días después, ya en estado moribundo, y ella contó, es que yo estaba siguiendo a mi esposo, eventualmente se fue corriendo y me dejó perdido solo en la selva. Tiene una interpretación linda esta leyenda tenebrosa, y es que nos pone a pensar en el cuidado que se le tiene que dar a la selva. Por lo general, el Chuyachaki pierde a cazadores furtivos, pierde a aquellos que le están haciendo daño a sus árboles, a su fauna, a sus aves. Así que ya saben, si llegan a venir a la selva amazónica, respeten al entorno, respeten a la Pachamama, si no el Chuyachaki va a llegar a perderlos.
el tema del Chuyachaki en este video. Vamos a ir ahora de frente al tema de la función y leyendas asociadas. Al Chuyachaki se le conoce por desviar a los viajeros y cazadores desprevenidos fuera de sus caminos o de sus lugares que conocen, haciéndolos perderse en la selva. Se dice que aquellos que caen en sus trampas pueden desorientarse tanto que nunca logran encontrar el camino de regreso, muriendo y desapareciendo para siempre. Sin embargo, también se cree que puede guiar a los viajeros perdidos hacia lugares seguros si lo trata con respeto y le siguen las ciertas indicaciones. Y hay el caso de un ecologista de Brasil, ¿no? En cuanto a la cultura popular y representación, el Chuyachaki ha sido objeto de numerosas representaciones y descripciones en la cultura popular, tanto en el arte como en la literatura y ahora en el cine, ¿no? Hay una película llamada Chuyachaki de terror. En Perú es especialmente reconocido como un símbolo de la selva y de su vasta riqueza natural. Muchas comunidades indígenas amazónicas le rinden homenaje a través de rituales y ceremonias para mantenerse en armonía con él y obviamente con la naturaleza. En cuanto a las interpretaciones y significado, desde el punto de vista científico, el Chuyachaki se interpreta como una manifestación de la conexión entre los seres humanos y el entorno natural. Su papel como guardián de la selva resalta la importancia de respetar a la naturaleza y preservar los ecosistemas naturales, así como la necesidad de reconocer los límites y desafíos que presenta la vida en la selva amazónica. Y para terminar, vamos a ver un último video donde se ve este tema del Chuyachaki. Vamos. Cuando una persona se encuentra sola en la selva, especialmente si está perdida, el Chuyachaki aparece para traerla hacia las zonas más profundas del bosque. A menudo se presenta en la forma de un amigo o de un familiar, y la persona desaparece para no ser vista nunca más. El Chuyachaki es un espíritu protector de la selva, que solo se le aparece a aquellos que no respetan la naturaleza. O al menos esta es la versión que se le cuenta a los niños, pero la verdad es mucho más siniestra. Hola, soy el tío Peruanidad y hoy te contaré quién es realmente el Chuyachaki. Según el famoso brujo Inomoxo, el Chuyachaki es en realidad un chamán, un hechicero, que para engañar a su víctima imita el aliento de otra persona. Este efecto se logra con plantas alucinógenas, sumadas a la posesión de una prenda, uña o cabellos de la víctima. En otras palabras, el Chuyachaki es un brujo que ha entrenado por años tomando ayahuasca, ayunando y meditando en la selva. Son expertos en hierbas medicinales y bebidas alucinógenas, cuyo conocimiento han perfeccionado durante generaciones. Esos brujos pueden ser de dos tipos. Están los llamados lacayos del maligno, expertos en causar daño. Los podemos distinguir porque cojean del pie derecho. Según Inomoxo, esto se debe a que no pueden esconder la deformidad que les causa su propia maldad. En cambio, el otro Chuyachaki es persona de bien, por tanto su transformación es perfecta hasta en sus pies. Un Chuyachaki bondadoso que se ha hecho tu amigo puede dotarte de riquezas, hijos, chakras, sentimientos nobles, una vida útil e incluso darte la reencarnación. Y mucho más que todo puede darte. El Chuyachaki formado para el bien es dueño del tiempo y de los mundos. A cambio te exige que no fumes, que no te dañes dañando a otros, que no vayas a la iglesia, que solamente vayas a casa del Chuyachaki. Según Inomoxo, para ser amigo de uno tienes que demostrar tu valor combatiendo con él y venciéndolo. Todos los brujos tienen un Chuyachaki como amigo, pero solo los grandes brujos tienen ambos tipos de Chuyachaki a su servicio. Estos sirvientes son reclutados entre los niños con actitudes mágicas. Algunos son tomados como discípulos, pero otros simplemente son cargados con poderes para hacer daño, lo que ocasiona su famosa cojera. Al Chuyachaki creado para dañar lo distinguimos porque calza en su pie derecho una huella de tigre o de venado, por más que se disfrace con el cuerpo de un amigo nuestro.
Los niños con grandes actitudes son entrenados para ser la siguiente generación de brujos. A fin de que olviden a sus familias, son llevados a lo más profundo del bosque. Es el caso del mismo Inomoxo, que fue raptado cuando era un niño. Me llevó un Chuyachaki vestido con el cuerpo de mi señor padre. Horas andé con ese mi otro padre hasta que nos juntamos con 6 niños más en el monte. Una viejita me recibió, me quitó las ropas, me bañó, me cantó canciones extrañas. Pero ¿quién era este Inomoxo? César Calvo, que lo entrevistó, dice que apenas tenía 12 años cuando se lo llevaron. A fines del siglo pasado, los caucheros exterminaban a los nativos de la selva amazónica. El jefe de la nación Amahuaca, un brujo todopoderoso llamado Simu, raptó al hijo de un cauchero y lo designó sucesor suyo, rebautizándolo Inomoxo. Simu le borró la memoria y lo hizo nacer de nuevo. Y es que los Chuyachakis no son demonios ni duendes, sino en realidad brujos. Otro escritor de la selva, Francisco Izquierdo, nos ha dejado algunos consejos para defenderte de ellos. Lo primero es reconocer su fuerte olor a chivo, luego enfrentarlo con lo que tengamos a la mano, hachas, ramas o simplemente gritos. El Chuyachaki nos tienta, nos pulsa el ánimo. En esos momentos hay que hacer uso de todo nuestro valor. De lo contrario, uno está perdido. Y tener confianza, sobre todo en Dios. Grita con todas tus fuerzas. En nombre de Dios, espíritu del infierno, te ordeno que te alejes. Encuentros así con el Chuyachaki ocurren todos los días en la selva, que aún en pleno siglo XXI sigue siendo un vasto territorio inexplorado. Es un mundo mágico donde brujos, tunches y Chuyachakis son cosa de todos los días. Si no, pregúntale a cualquiera que venga de la selva. ¿Y tú, has tenido alguna experiencia con esta criatura? Escríbelo en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos. Bueno, y qué miedo ahora que vamos a ir a la selva, porque estamos con la gente de la plataforma y queremos visitar a todo el corredor desde Chancay hasta Pucallpa. Afortunadamente en Pucallpa hay pocos reportes del Chuyachaki y más que todo son en Madre de Dios y en Loreto. Y eso es lo del Chuyachaki. Termino acá la grabación y abro el debate.